Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Hemos reflexionado acerca de lo maravilloso que es la gracia de Dios. Ahora bien, ¿cómo debemos responder a la gracia de Dios que se revela por medio de Jesucristo y el Evangelio? Hebreos 4:16 dice: Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Amén. Dios es un Dios cercano y podemos acudir a Él en todo momento. A Él le agrada que nos acerquemos con confianza. Como un niño se acerca a su padre amoroso, no debemos tener temor porque aun cuando Dios conoce todos nuestros fallos y nuestros pecados, Él nos recibe con misericordia y gracia. Cuando vamos a Él en humildad, Dios nos perdona, nos restaura y nos da fuerzas para seguir. En Romanos 6 del 1 al 2, el apóstol Pablo expone una respuesta equivocada o no bíblica a la gracia de Dios. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Algunos podrían concluir que debido a que somos salvos por la gracia de Dios y no por obras, es aceptable continuar viviendo en pecado o incluso peor, incrementar nuestras actividades pecaminosas de manera que la gracia de Dios se haga más evidente. Esto es totalmente contrario a la voluntad de Dios y al propósito de la gracia. En Tito 2 del 11 al 13, Pablo presenta el verdadero propósito de la gracia y la respuesta apropiada a la misma. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios nos ha hecho aceptos según Efesios 1:6. ¿Cómo entonces crecemos en la gracia según nos manda Pedro? La idea no es que de alguna manera nos está faltando gracia y necesitamos obtener más, sino que hemos de crecer en la gracia que nos ha sido dada en Cristo. La gracia de Dios es el ámbito en el cual ahora vivimos los creyentes. Podemos y deberíamos crecer en semejanza a su Hijo y hacernos cada vez más aceptos ante Él debido a la gracia de Dios manifestada en la obra que Él ya ha hecho a nuestro favor, a la obra que continúa haciendo en nosotros, a las grandes promesas que nos ha dado y a la vida y a la fuerza que Él ha puesto a nuestra disposición. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. El juicio del trono de Dios en respuesta a nuestro pecado se ha convertido en un trono de gracia por medio de la obra de Jesucristo en el Calvario. Es por esta razón que nos podemos acercar con confianza. Se refiere a la libertad de expresión con valentía. Amados, el más grande pecador se derretirá de miedo ante el trono de Dios, pero el más pequeño de los santos permanecerá firme y confiadamente por los méritos de Cristo. Por esta confianza es que el autor de Hebreos nos ordena venir al trono de Dios en oración para hallar gracia para el oportuno socorro. De nuevo, esto no significa que estamos faltos de gracia, según Efesios 1:6. Significa que debido a la gracia que es nuestra en Cristo Jesús, debemos venir ante Dios y pedir su ayuda en nuestro tiempo de necesidad. Aunque todo lo que necesitamos ya es nuestro, con frecuencia debemos apropiarnos de ellos a través de la fe y la perseverancia en oración a Dios. Con frecuencia no tenemos la ayuda que necesitamos porque no pedimos, dice Santiago 4:2. Ahora, todos podemos recibir su perdón. No tenemos que ser esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió a través de Jesús.
Solo necesitamos poner nuestra fe en Jesús y decidir caminar con Él para vivir dentro de sus propósitos. Bien, como hemos visto, la gracia es la misericordia inmerecida y clemente de nuestro Creador. Es un regalo maravilloso que debería motivarnos a vivir como nuestro Dios misericordioso desea que lo hagamos. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Escuchemos la noble meta del apóstol Pablo en Hechos 20:24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amados, aunque nuestros llamados, dones y ministerios pueden ser diferentes a los suyos, todos deberíamos tener la misma ambición, testificar del Evangelio de la gracia de Dios mientras nuestra vida transcurre corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.